Entonces, estamos tratando de explicar el triunfo de Piñera, y para esa pregunta que acabo de dejar a ustedes disponible, que estaban resolviendo, tenían que ir en el aula virtual, hay un Jamboard. Y en ese Jamboard, ustedes pueden responder ya más directamente a esa primera pregunta, ahora, o lo pueden hacer después, y hay otros dos textos que vamos a leer y también hay que responder. Lo importante es que esa respuesta usted pueda dejar abajo su apellido, su nombre y su apellido para poder dejar constancia de eso, porque vamos a usarlo después en la clase siguiente, ¿ya? Esas preguntas que están ahí. Bueno, como decíamos, eh, Chile ha participado en algunos estudios a nivel internacional respecto a conocer cuánto saben los jóvenes y niños de Chile respecto a formación ciudadana, derechos humanos, entre otras cosas. Entre tantos estudios, por ejemplo, apareció uno hace un par de años atrás que señalaba que el 60% de los niños de octavo básico estaba de acuerdo con tener una dictadura en Chile, ¿ya? No es que le hicieran directamente esa pregunta, sino que les preguntaron otras cosas, y de esas respuestas se pudo interpretar que a los niños les parecía correcto, a estos jóvenes más bien, les parecía correcta una dictadura. Por ejemplo, pregunta, decía algo así como, si un medio de comunicación entrega opiniones contra el gobierno, ¿usted está de acuerdo con censurarlo? Y una gran mayoría de personas dijo que sí, ¿ya? Por dar un ejemplo de las tantas preguntas. Entonces, no nos va muy bien, y nos va bastante mal en realidad. Y aquí, viendo los resultados por conocimiento cívico, quienes se llevan todos los premios son los países escandinavos como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, y entre medio está ahí filtrado China Taipei, que también es conocido como Taiwán. Taiwán para los taiwaneses, así se llama, y para los chinos se llama China Taipei porque creen que es territorio chino, ¿ya? Entonces, los taiwaneses, igual que los hongkoneses, no sé si han visto noticias de Hong Kong, están continuamente resistiéndose a ser absorbidos por China, que los considera como territorio propio. Y una forma de hacerlo y de defender su soberanía es educar a la gente respecto al valor de la democracia, considerando que China no la tiene, ¿ya? Para que la gente entienda con ello que estar bajo el control de China significa perder todos tus derechos como ciudadano. ¿Mm? Entonces, han hecho un trabajo bastante interesante esos países, y en el caso de América Latina el desempeño es bastante malo, ¿ya? Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Una de las razones puede ser, por ejemplo, la fractura democrática después de los gobiernos dictatoriales en América Latina en general, y también la poca convicción de enseñar esto, y también problemas con la formación de profesores respecto a la enseñanza de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, voy a avanzar muy rapidito. No nos va muy bien. Para dar un ejemplo, hay 5 categorías nivel A, B, C, D, ¿ya? De derecha a izquierda lo vamos a leer. A, B, C, D. Si nosotros estuviéramos en Dinamarca, el 52,4% de los encuestados, de los niños que hicieron esta prueba, tienen el nivel A, que es decir, un nivel alto de conocimiento. La mitad y un poquito más. ¿Ah? Perdón, 62%, no 52, 62. Lo mismo ocurre en China, Taipei o Taiwán, ¿cierto? Suecia 58,3. Y en el caso de Chile, ese porcentaje alto de nota máxima, por decirlo así, que se sacan un 7, solo alcanza el 21,4%. ¿Ya? Entonces está el nivel A, B, C y D, y luego del D hay uno que es peor, que es el E, que de hecho está considerado como bajo nivel D, o sea que tú no sabes prácticamente nada, ¿ya? Entonces, aquí se van a mostrar algunas cosas que podríamos decir que no es que haya gente que no sepa nada, ¿ya? Lo que ocurre es que otra vez la desigualdad ha hecho su trabajo en el caso de Chile, y en este plano se ve una desigualdad que no es económica, sino una desigualdad cívica, por decirlo así, ¿ya? Una desigualdad cívica, ¿ya? Y tiene que ver con, por ejemplo, dificultades para entender cómo funciona el Estado, ¿ya? Y además otros elementos que tienen que ver con que, miren, estos son resultados antes del estallido social, ¿eh? Y son de niños y jóvenes. Imagínense cómo estaban los adultos de choreados, de apestados, de lo que estaba pasando en el país. Mire, confianza en el gobierno, en el parlamento y en los tribunales de justicia. Mire cómo estamos nosotros,
De hecho, en un otro estudio de Pew Research, apareció que Chile es el país con más desconfianza en el mundo respecto a sus autoridades y a a los partidos políticos. Entonces, bueno, no es solamente una desconfianza que podríamos explicar porque a la gente es desconfiada, sino que los partidos políticos han hecho harto, o el Parlamento y el gobierno han hecho harto para ese descrédito. Solamente dar un dato. Perdón. Voy a volver a compartir pantalla. Solo un dato. El parlamento más caro o el parlamentario más caro a nivel mundial es Chile. ¿Ya? Para hacerte una idea, un parlamentario chileno gana mucha más plata que un sueco, noruego, finlandés, danés, francés, por dar unos ejemplos. ¿Ya? Y se puede calcular en cuanto a monto neto, pero también considerando o dividiéndolo por la cantidad de sueldos mínimos. Es escandaloso. Bueno, pero ocurría algo muy interesante. A pesar de todo, nosotros éramos muy buenos votando, a pesar de todo. De hecho, votar en elecciones teníamos un alto nivel de participación, como decían, la fiesta de la democracia cuando era un día domingo y nos vamos a votar. Pero después, pre-estallido social, presentarse como candidato, eso bajaba ostensiblemente. O sea, mucha gente no quería ser candidato de nada, ¿ya? Cosa que se revirtió después del estallido social, ¿ya? De hecho, hay muchas personas que quieren ser candidatos a la constituyente. Como decíamos, ¿qué consecuencias tiene esto de mayor o menor aprecio por la democracia y de la participación activa en nuestra sociedad? Al haber más compromiso, hay mayor participación cívica en la escuela, más expectativas de participación electoral futura. Ya no soy ¿cómo se dice?, desertor escolar, tampoco soy un desertor cívico. ¿Ah? Participación política en redes sociales, y hay más discusión de temas políticos y sociales fuera del colegio. ¿Ya? Y eso implica que hay menos expectativas de participar en actividades ilegales para expresar su opinión. Como contrapunto, otro elemento además, que, en cuanto a las actitudes, cuando estas existen, hay actitudes positivas hacia la equidad de género, positivas hacia la igualdad de derechos para diferentes grupos étnicos, actitudes positivas hacia los derechos de los homosexuales u otro tipo de minorías sexuales, y como contraparte eso implica también actitudes positivas hacia las prácticas, perdón, menos actitudes positivas hacia las prácticas corruptas en el gobierno, menos actitudes positivas hacia el autoritarismo en el gobierno, o sea, somos más intolerantes con la corrupción. Y menos actitudes positivas ante el uso de la violencia. Bueno, sigo. ¿Qué factores pueden explicar este mal desempeño? Un contexto sociopolítico, por una parte, evidentemente, porque Perdón un poquito que se... Tengo mil cosas abiertas, disculpen, no es muy amigable. Acá estoy, ya. En contexto sociopolítico, consecuencias como el legado del gobierno militar o la dictadura, más bien dicho, ambientes poco amigables, falta de compromiso de la familia, mal ejemplo de las autoridades, de eso tenemos mucho. Y por otra parte también, nosotros como profesores, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos un déficit en nuestra formación. Como yo les decía, no podemos proponernos tener un docente comprometido con la formación ciudadana si no crea en valores ligados a la democracia. Otro elemento es la presión por pasar materia. Esto de la formación ciudadana es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Hay cosas más importantes que ver. Desconocimiento de información oficial. Visión inflexible del currículum. Dice, bueno, ¿y a qué hora me toca información ciudadana? Bueno, en cualquier minuto. No necesariamente tiene que existir un curso de formación ciudadana. Usted puede hacerlo continuamente en cada una de sus intervenciones. Falta de actualización y una visión transversal del currículum también falta. ¿Qué ocurre? Voy a saltar unas cositas por un tema de tiempo. Y esta pregunta 2 del texto 2 la vamos a dejar pendiente, y la vamos a trabajar la próxima clase, por tiempo no alcanzaremos. Solamente diremos lo siguiente, que hay dos formas de hablar de ciudadanía. Ya en algunos momentos algunos tuvimos educación cívica, que en mi caso como estudiante, después desapareció,
y después volvió ya como formación ciudadana o participación ciudadana y está en ese proceso de germinación todavía. Entonces, hay una concepción tradicional, y esta concepción tradicional está ligada a una ciudadanía desde el punto de vista legal. Como decíamos al principio, es ciudadano la persona que tiene 18 años o más y no ha sido condenada a ningún tipo de pena aflictiva, que es una visión obviamente muy restrictiva, y que tiende a pensar en un ciudadano única y exclusivamente como un elector, ¿ya? Y por lo tanto se privilegia la idea de una persona subordinada a el esquema de democracia representativa. O sea, usted no va a ejercer poder, sino que usted lo único que puede hacer es votar para que otros ejerzan el poder en su nombre, ¿ya? Y otra percepción o perspectiva sería una concepción más moderna, moderna no porque sea nueva, sino que moderna por la modernidad, es decir, basada en el principio de igualdad ante la ley, basada en el principio de emancipación de las personas y en el respeto a los derechos humanos, entre otras cuantas cosas. Es una ciudadanía desde el punto de vista social, el ciudadano como un actor social, hay mayor participación y por lo tanto hay una profundización de la gobernanza por sobre la gobernabilidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Chile tenemos una grave crisis de gobernabilidad y la forma en que el gobierno, este o cualquier otro, quiere solucionar esa gobernabilidad es sacando más carabineros o militares a la calle. Suponiendo con ello que hay que neutralizar la situación. En realidad lo que en Chile no hay un problema de gobernabilidad en este minuto, hay un problema de gobernanza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso de gobernanza? De que ya no es convincente para el gran número de la gente, de personas, no es convincente el sistema político. ¿Mm? Por lo tanto, por muchos, disculpa la expresión, charchazos que tú le des a alguien, no vas a cambiar la perspectiva de desafección que tú tienes con esa institucionalidad. ¿Ya? Hay una grave crisis de gobernanza, por lo tanto, esa gobernanza desaparece o se traslada desde el Estado hacia las propias personas. ¿Mm? Y es como dice, bueno, y yo veo cómo lo hago. Ejemplo claro, incendio en Valparaíso 2014, ya existen redes sociales, la gente se organiza súper rápido y está teniendo el control de la situación en los cerros, mientras que el Estado chiquitito, el Estado chileno muy chiquitito, está tratando de organizarse muy aturdido en Estación Barón para empezar a mandar cajas. Ya estaba todo organizado por la gente, tanto la que llegó de manera espontánea, como también por las personas que formaban parte del tejido social y cultural de esos lugares. No sé si alguno de ustedes fue a Valparaíso después del incendio grande del 2014 o 2015. ¿Alguien fue o no? Yo fui. Ya. ¿Y qué vio Pamela? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Eso le quería preguntar. ¿Qué sintió? Sentí tristeza, abandono. Mm. Bueno, yo fui a la parte alta del Cerro Mercedes, ¿Ya? donde estaban las tomas. ¿Sí? Em, fui como parte de una iglesia a entregar mercadería Ujú. y, y la gente decía, a nosotros no nos va a llegar nada, no nos va a Mm. ayudar nadie, Mm. porque los van a ayudar desde esta calle hacia abajo. Mm. Nosotros tenemos tomas, los que estamos acá, Claro. nada, y la casa así de cuatro palos y muchos Mm. niños descalzos. Mm. La verdad es que la pobreza era... Como una foto de otra Ay, época. no, sí, Mm. Sí, exactamente. ¿Y llegó mucha gente a ayudar donde usted estaba o poca gente? había poca gente ayudando, la verdad las cosas es que la ayuda llegaba a un colegio que estaba cerca, me acuerdo, y el colegio, a la gente en el lugar donde yo estaba, que quedaba bien cerca, no le daba ayuda a esa gente porque era de tomas. Qué increíble, ¿eh? Era impresionante. Y decía, pero ¿cómo si necesitan la ayuda? No, lo que pasa es que estos sí tenían papeles y estos no. De Claro. hecho, la niña Entonces, que, estos sí sufrieron por el incendio, estos no. claro, Qué la niña locura. que, bueno, que me ayuda en las labores de mi casa, a ella se le quemó la casa en Valparaíso Mm. y era una toma. Claro, como Entonces, las muchas que existen, ¿eh? Como las mucha, muchas, hay justamente, muchas tomas.
porque comprarse una casa en este país es una locura. Bueno, y Paulina, que es el nombre de ella, me con información, estudiando, se compró una casa. O sea, no se compró, el Estado le dio una casa preciosa en Villa Alemana y ahora ella está feliz y dice, sí, fue lo peor que me ha pasado, pero ha sido lo mejor que me ha Claro, pasado. claro, Mirando el lado positivo que ahora claro, ella tratando está de emprendiendo, buscárselo. claro, perdió muchas cosas, gracias a Dios, no así la vida de sus familiares, pero Mm, en este minuto tiene una casa mm, y antes no la tenía. claro. Pero al punto muchas gracias, Pamela, súper bueno tu testimonio, buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Tú esperaste algo del gobierno, no del gobierno, algo del Estado en ese minuto? ¿O tú dijiste, aquí tenemos que hacerlo nosotros? No, o sea, con los testimonios de las personas que fui, había que hacerlo uno, Mm, a moverse a través de organizaciones como iglesias, que era mm, en ese minuto donde yo participaba, ujú, por la misma gente que te decía, o sea, aquí el gobierno no nos va a ayudar y no claro, nos ayuda. claro. ¿Alguien más? Gracias, Pamela. ¿Alguien más que haya estado en Valparaíso en ese minuto? O en uno de los tantos incendios. Y pongo el ejemplo de Valparaíso porque tal vez el que más conocemos y que nos puede ser más común a todos, más cercano. No sé. Yo al menos fui también, me tocó ir, no es que me haya tocado, quise ir. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención fue cuando estábamos sacando escombros. La capacidad, casi como, funcionamos casi como un hormiguero, ¿eh? Un montón de hormigas que se unieron una tras otra y nadie, ahí da lo mismo el lugar de donde venía, de la religión que tenía, el partido político, si es que lo tenía, da lo mismo, y todo uno al lado del otro, ya que hay que hacer. Y vamos moviendo lata, como hormiguita. Y eso a mí me llamó la atención porque uno estaba acostumbrado, a ver, lo digo de otra manera, estábamos viviendo un momento ya, el 2014, muy distinto a otro momento. Si hubiese, miren, a ver si, para que lo entiendan, si este incendio en Valparaíso hubiese ocurrido en el 2000 o en los 90, hubiésemos estado esperando que viniera Don Francisco para organizar. No sé si estarán de acuerdo conmigo, a lo mejor ustedes son más jóvenes. Y estaríamos esperando una Teletón por Valparaíso. Pero aquí fue otra cosa, fue al tiro la gente salió. Bueno, las redes sociales favorecieron mucho esa forma de horizontalidad. Entonces lo que quiero expresar con esto es que ese es el concepto de gobernanza, ¿ya? De que nosotros tenemos el control de la situación, nosotros tomamos las decisiones, ¿ya? Y por lo tanto, parece que nosotros ya como futuros profesores no nos va a servir mucho esta idea de profundizar en la gobernabilidad y en la disciplina, sino más bien en la gobernanza y el autocontrol, ¿ah? En la autodisciplina, en el sentido más amable de la palabra, ¿ya? O sea, de usted tiene que hacerse responsable de sus actos y de sus omisiones también. Eso es la gobernanza, ¿ah? Bueno, por lo tanto, resumiendo, decir que hay dos enfoques formativos, uno minimalista, que es de la educación cívica tradicional, y uno maximalista, que es lo que llamamos formación ciudadana. El primero tiene una concepción restringida y superficial de la ciudadanía, que es excluyente, absolutista, separado del contexto, o sea, de antemano define al ciudadano, y Pamela nos decía, hey, aquí tenemos otra realidad, no nos sirve. Es como la expresión que usted me decía hace un rato atrás, bueno, no están en toma, no tienen papeles, no podemos hacer nada. ¿Mm? Es un enfoque de ciudadanía formal, de educación cívica, clásico, basada en contenido, la importancia de las instituciones, de someterse a la ley, transmisión de contenidos predefinidos y más fácil de lograr y medir en la práctica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando los grupos son homogéneos es más fácil hacer la accountability, por decirlo así, la contabilidad y ver cuán responsable puede ser o no. Y la maximalista, que es la que nos interesa a nosotros, es una concepción profunda y amplia, es inclusivo, es comprensivo e incluye a todos los grupos existentes y los problemas actuales en la sociedad. ¿Ya? Es un enfoque de ciudadanía activa que no solamente se satisface con ir a votar, es una formación ciudadana que entiende al ciudadano 24/7, que está continuamente activo ese ciudadano, es participativo, está basado en procesos más que en contenido, está basado en valores y actitudes más que en conocimiento. ¿Ya? No me interesa que me digan en qué parte o qué capítulo de la Constitución está tal cosa, sino que cómo funciona. ¿Ya? Construcción interactiva e interpretativa,
Y es más difícil de lograr y medir en la práctica, obviamente, porque toma más tiempo, dado el enfoque de proceso que tiene. Y llegamos hasta el año 2011, esta fotografía que está ahí, que podríamos decir, la segunda parte de algo que empezó el 2006 con los pingüinos. Hasta el 2006, entre 1990 y el 2006, en 16 años de democracia, no hay grandes manifestaciones sociales y los pingüinos nos dan el primer remesón, podríamos decir que es un temblor 5,5 tirado para 6, y el 2011 ya tenemos un grado 7 más o menos, un 7,5. Los chilenos sabemos de temblores, así que por eso la analogía. Hasta que después llega el casi 10,10 con terremoto y tsunami, que fue el estallido social. ¿Ya? Pero podríamos decir que hay una suerte de enjambre sísmico social. ¿Ya? Y esta foto del 2011 lo que hace es mostrar que la calle se va convirtiendo cada vez más en un espacio político viable, válido, y que puede prescindir de una u otra manera del sistema político tradicional. O sea, la gente, ¿por qué sale a la calle? Porque cuando el sistema político tradicional no es capaz ni de anticipar ni de solucionar conflictos que son evidentes, ¿ya? O sea, todos sabíamos en Chile que para educarte o te endeudabas en muchos años o simplemente no podías estudiar, ¿ya? Y lo mismo está pasando con ha pasado con la salud, lo mismo con las pensiones. De hecho, en 2011 aparece esta imagen de los estudiantes universitarios, que en ese entonces es la marcha más grande, pero en 2016 hay una que la supera, que es la marcha de la no más AFP, que hay más de 1 millón y tanto de personas en la calle. Ya para un país de 18 millones, casi 2 millones de personas es muchísima gente. Y todavía estamos discutiendo la reforma de pensiones, todavía en este minuto, ¿ya? Y de hecho, el estallido social del 2019, una de las cosas que logró en la inmediatez, cosas que sí ha logrado, es haber aumentado el pilar solidario en al más o menos como 50 o 70 mil pesos más. Es insuficiente, por supuesto, pero si no hubiese habido estallido social, olvídense que eso hubiese ocurrido. ¿Ya? Llegaremos en algún minuto a hablar de la línea de la pobreza, espero, respecto a las pensiones de nuestros pobres viejos. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, yo les dejé otros 2 textos en el aula virtual, ¿ya? Esos 2 textos, voy a hacer la ruta, si me lo permite este texto que está acá, que se llama De la desafección al estallido social. Lo que hemos dicho en estos últimos minutos es que hay motivos contundentes para entender la desafección, pero esa desafección se convierte luego en estallido social y en mucha participación. Hay una metáfora muy bonita que yo se las recomiendo que la puedan ver o leer ahí en ese texto que está ahí, que la sugiere Alberto Mayor, un sociólogo, que él habla de supernova y de Big Bang, que es una suerte como que se absorbió, llegó a tal nivel la política que como que se fue desapareciendo, fue volviéndose irrelevante y nuevamente explotó con mucha fuerza. ¿Ya? Ahora, ese texto en el Jamboard que está en su aula virtual, por favor, véanlo y también complétenlo, porque vamos a trabajar con todo ese material la próxima clase, ¿ya? Así que eso por hoy, como introducción, lean esos documentos, vamos a estar leyendo continuamente algunas cositas cortas como esta y otras más largas, y ojalá tener todas esas lecturas listas, al menos de la clase anterior, y respondido para que esto no sea un monólogo de parte mía, porque se aburren ustedes y me aburro yo también. ¿Vale? Eso pues, queridos jóvenes. No sé si hay alguna duda o consulta. Profe, a mí me quedó la duda cuáles eran los textos que había que leer o usted lo va a dejar ordenado en el aula. Mira, si están ordenaditos en el aula virtual. Voy a ir de nuevo a mostrar. Usted es Pamela, ve. Mire, qué bueno verla, pues, Pamela. Otra cosa importante. Esta clase no la hicimos, pero en otras clases se está haciendo, y yo algo que soy partidario hace mucho. Al menos al principio y al final de la clase, cámara encendida, porque esto parece una sesión de espiritismo. Ya estoy hablando yo y escucho voces, ¿no? Solo me falta decir, escucho gente muerta. ¿Ya? Así que, por favor, no, y es necesario, pues sí. Ya estoy chato, pues, estamos todos chatos y aburridos de hablar con la pared. Si nos gusta si quisimos ser profes porque queremos tener contacto con la gente, y al menos que sea virtual, ¿ya? Así que, a ver, aquí estoy entrando y voy a compartir pantalla. Ya.
Entonces, aquí están, ese es el Jamboard de ustedes, que es el paralelo 2. Es el Jamboard, porque este no lo ven ustedes, porque está bloqueado, está cerrado. Ya no he mostrado a los estudiantes. Después lo voy a abrir para el otro grupo. Entonces, ese es el link del Jamboard. Y estos son los 3 textos que leyeron. El de Cristóbal Berolio, este es el de sobre los resultados de la prueba internacional, que yo comenté algo ahora de los aspectos positivos y negativos del impacto que esto tiene, de que no haya ido tan mal. Y este para mí es súper importante que lo leamos, de la bueno, todos, ¿eh? Pero este sobre todo, de la desafección al estallido social. Y luego lo contestan aquí en el Jamboard, que yo voy aquí a Jamboard y he dejado, está abierto, dice participación ciudadana, actividad, sesión 1, martes. Entonces, esa es la primera pregunta, que ustedes ya vieron. Esa es la pregunta 2, ¿ya? ¿Cómo es posible mejorar la disposición hacia la participación de niños y jóvenes a pesar de las desigualdades socioeconómicas? Elabora una lista de medidas. Y 2 preguntas más. El texto 3, estas 2 últimas. ¿Por qué se puede hacer una comparación del sistema político chileno con una supernova? Y luego, ¿cree usted que estamos viviendo un Big Bang político y social? ¿Eh? Y hay una explicación muy interesante al respecto, que puede serles útil, ¿ya? Ah, mira, ahí está José Miguel, El viene directamente. Uy, está cada día más pelucón, pues, José Miguel. Buena etapa esa, que uno se puede dejar el pelo largo. Mira qué parezco, yo no me siento, ¿eh? Es disfrazado de profe. ¿Eh? Buena época. Ya, pues, oye, a todos un beso y un abrazo virtual. A mí este curso me gusta mucho darlo, y va a ser mejor si ustedes se conectan, tienen las camaritas prendidas, ¿ya? Porque este curso tenemos que hablar, insisto. Acá eh, yo tengo hartos compañeros profes de otros países y hay un olorcito a totalitarismo que está ahí, pero ahí. Mire, para darle un solo caso, un solo Claro, ejemplo. rígido. Está heavy la cosa. Y se los digo, por ejemplo, Amnistía Internacional, que escribió súper duro contra, bueno, no fue Amnistía Internacional, fue Human Rights Watch y la ONU, que hicieron un duro informe sobre lo que pasó en Chile con el estallido social. Amnistía Internacional hizo lo mismo con Francia. La policía francesa está desatada contra los manifestantes. Y vemos lo mismo que pasa en Rusia, y una cierta como tolerancia hacia los grupos totalitarios. El ejemplo más claro de esto es lo que ustedes vieron en Estados Unidos en el Capitolio. Todos sabíamos lo que iba a pasar, pero hubo una suerte como de dejar hacer que, o sea, si yo digo que ahí hay un grupo de animalistas que quieren entrar al Capitolio, los matan a todos. Entonces hay que estar muy vigilantes con esta cuestión, porque a lo mejor ahora puede ser que podamos hacer algo, prevenirlo, y a lo mejor estas ideas crecen y en 20 años más vamos a tener a unos cabros chicos que van a ser grandes, que van a estar diciendo, bueno, si no les gusta, los matamos nomás. Así es, así es. Miren, último ejemplo para cerrar. Hitler se murió el 45, se suicidó el 45, pero el 31 ya sabíamos lo que pensaba. Cuando llega al poder, lo sabíamos, o lo sabía la sociedad. Pero, si es loco, no, si está bien, no, pero habla bien, ¿ah? No, si igual el tipo tiene carisma, ¿ah? No, si a mí me gusta lo que dice, o una expresión que uno escucha muy a menudo. ¿Sabéis por qué me gusta? Porque dice lo que piensa. Que es como yo dijera, ¿sabes, chiquillo? Yo los voy a rajar a todos. Oye, el profe es buena onda, ¿eh? ¿Por qué? Porque me caen mal y son feos, por eso los voy a rajar a todos. No, no, hay que estar súper vigilante. Yo insisto, cuando tú eres un niño de quinto, de cuarto, de sexto, de octavo, ya hay indicios de que puede ser un buen ciudadano, o si tú no haces nada, de que puede terminar muy mal. No solamente la sociedad que él va a estar construyendo, sino que él mismo. ¿Mm? Él mismo. ¿Ya? Así que eso, pues. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos, pues. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. ¿Ya? Con la pausa de la horita de almuerzo que creo que va a ser necesario. ¿Ya?
Si cualquier cosa que ustedes dicen queremos cambiar, conversen entre ustedes primero, me lo plantean y si se puede, bien, si no, no. ¿Ya? Porque a lo mejor ahorita le acorta el tiempo, empezamos antes, no sé. Yo el día martes tengo como para moverme un poquito. ¿Ya? Pero tampoco puedo moverme 2 horas, ¿me entienden? Sino que 10 minutos antes, 10 minutos después, puede ser de 12:30, no sé, pues, así almuerzan antes, no sé, ahí lo vemos. Pero conversen ustedes, ¿ya? Ahora sí, chao, chao, que estén muy bien.